Les va? Buenos días, qué gusto estar acá con ustedes en esta mañana, poder compartir, llevarles la palabra del Señor, algo que Dios ha estado topando mucho en mi corazón estos tiempos, tiempos de oración al Señor, y quiero leerles un extracto de lo que habla la palabra de Dios en Lucas capítulo 20, verso 38, y dice esto: Él no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Y esta es una palabra muy poderosa, una palabra que tiene un poder profético para nosotros. Cuando Jesús está hablando de este contexto, está justamente hablando de la resurrección, y los fariseos estaban hablando de esto y discutiendo ahí con el Señor. Y Jesús les dice: ustedes no saben que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les está hablando en presente, no es que murieron, o sea, aparentemente su carne, su estuche murieron. Pero cuando hace esta declaración la palabra de Dios y dice que Él es un Dios de vivos, Él es un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque ellos viven con Dios. Ellos están ahora en la presencia del Señor. Y cuando dice que es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, está hablando también de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que no hay forma, tal vez, y mucha gente piensa que es místico el hecho de sentir a Dios, de experimentar a Dios. Pero déjame decirte algo: Dios es real. Y si tú estás vivo, puedes experimentar toda su gloria, toda su misericordia, toda su majestad. Pues Dios es un Dios de vivos, no es de muertos. Nosotros vamos a vivir eternamente con Cristo, dice su palabra, hasta que Él venga. Igual, si seguimos aquí en este estuche, lo único que va a perecer es ese estuche, pero siempre viviremos con Él. Y esa es una promesa de Dios. Y cuando Él está contigo y tú estás con Él, Él declara esto: Dios es un Dios de vivos. Si tú estás vivo, debes experimentarlo. Puedes experimentarlo y vas a sentir su Espíritu Santo. ¿Y por qué voy a hablar justo de esto? Porque voy a entrar a hablar de la presencia de Dios en nosotros, que se manifiesta. El Señor hizo una promesa y les dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces va a venir el Consolador, el Espíritu de verdad a sus vidas. Y entonces Él viene a morar con nosotros y se cumple la palabra que Jesús dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor hoy día te está diciendo a ti que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú estás vivo, es por su infinita gracia y misericordia. Y si estás vivo, es porque Él es un Dios de vivos. Y Jesús decía una declaración poderosa en Juan. Decía: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree, aunque muera, vivirá eternamente. Y el Señor está declarando esta palabra para nosotros hoy. Si nosotros estamos con Él, aunque este cuerpo perezca de enfermedad o en la vejez, no importa, viviremos eternamente con el Señor. Y es un Dios real, vivo, y su Espíritu Santo es la garantía que Él nos dio, es la seguridad que Él nos dio de que Él cumple su promesa. Y Él está con nosotros. Y Él quiere tener este tiempo experiencias contigo. Quiere que tú puedas disfrutar de su presencia. Quiere que tú puedas entrar ahí en tu habitación y derramarte delante de Él y experimentar toda su gloria, todo su amor. Porque Él se derrama totalmente. Ese amor infinito Él lo derrama por ti y por mí. Y Él expresa, y ese Espíritu Santo es la manifestación tremenda de esa gracia, de ese amor. La gracia, vivir en la gracia, no es poder hacer lo que quieras. Vivir en la gracia es que esa gracia permitió ese regalo del Espíritu en nuestras vidas. Eso es gracia. Gracia es que Cristo vive en ti, que no lo merecías eso. No merecíamos estar en Él, no merecíamos tener una relación con Él. Y Él vino a morir justamente para que podamos entrar a esa vida en gracia, que es experimentar su majestad, su presencia, porque el velo se rompió. Y el Señor Jesús está queriendo hacer eso este tiempo con nosotros, y no solo con las personas que estábamos o conocíamos al Señor, sino con las personas que no lo conocen. Él quiere tener una relación con nosotros, Él quiere ser íntimo con nosotros, y entonces puso su Espíritu en nosotros para que podamos acceder al Padre a través de conversar por medio del Espíritu. Y Él dice que nos va guiando a toda verdad, y eso es vivir en gracia. Vivir en gracia no es la facultad que tienes de hacer lo que quieres. Vivir en gracia es que puedes experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida y estás permitiendo que Él sea quien guíe tus pasos de aquí en adelante. Eso es gracia. Eso es lo que Dios quiere para ti a través de esta manifestación de su precioso Espíritu. Y déjame decirte algo, va más allá. Porque el Señor dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, Él comienza a llenar tu vida, a fortalecerte, a equiparte para lo que viene. Y el Señor Jesús en estos tiempos nos está enseñando como iglesia a depender solo de Él. Y eso es tremendo. El mundo va a cambiar,
amigos, déjenme decirles esto con todo mi corazón, y es lo que he estado sintiendo del Señor. El mundo va a cambiar cuando las personas, y sobre todo los que creemos en Jesús, comencemos a ver al Señor más que ver a hombres o ministerios. Mucha gente está poniendo su mirada en hombres. Mucha gente pone sus esperanzas en hombres. Muchas personas ponen sus esperanzas en predicaciones. El Señor Jesús quiere que nuestra mirada esté completamente, absolutamente puesta en Él, pues Él es el Salvador del mundo. ¿Sí? Los hombres somos instrumentos en sus manos, y sí, somos portadores de luz y llevamos esa luz y hablamos de Cristo Jesús, y es verdad. Pero el mundo necesita a Jesucristo y necesita entender que solo a través de Él viene esta gracia, viene este recibir al Espíritu Santo. Y la segunda cosa importante que Dios está haciendo es que podamos comprender, sus hijos podamos comprender que Él da su Espíritu sin medida, y realmente eso es lo que yo quiero compartirles hoy. Y de eso quiero profundizar un poco, y eso está en Juan 3, Juan capítulo 3, verso 33, usted puede leer ahí. Y si usted ve capítulo 3 de Juan, es impresionante porque Jesús está hablando del amor de Dios y dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces lo primero que empieza acá diciendo es que Él ama al mundo, y por eso entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y empieza hablando esto. Pero al final dice algo que complementa esto poderosamente. Y está en el verso 33 y 34. Habla del testimonio de Jesucristo, del que vino del cielo. Si tú recibes el testimonio del que vino del cielo, pasa esto que dice en el verso 33 y 34. El que acepta su testimonio, el testimonio de Jesucristo, confirma que Dios es veraz. Es veraz. ¿En qué nos está hablando esto Juan 3? Está hablando del amor de Dios. Y dice, todo eso que Dios está hablando es veraz, es verdad, es una verdad, es un principio, es algo que Dios va a cumplir, eso no va a cambiar, Él es fiel. Porque el enviado de Dios, y ahora está hablando de nosotros, está hablando de Cristo primeramente, y ahora también habla de nosotros. El que es enviado de Dios habla palabras de Dios. Pues Dios da el Espíritu sin medidas, sin condiciones, no diferente. Es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y déjame decirte esto, el mismo Espíritu que estuvo en Pablo, en Juan, en Pedro, hombres que tú dices, oh, qué increíbles cosas que hicieron, el mismo Espíritu está en ti. Dios no da su regalo según las cualidades o la profesión o las características o las funciones de las personas. Él da su Espíritu sin medida, sin condición, de la misma forma a todos sus hijos. Y esta es la segunda cosa que Dios está haciendo en el mundo. Nos está enseñando que el mismo Espíritu Él derramó sobre sus discípulos, lo está derramando y lo tenemos todos nosotros. Y ya lo derramó en nosotros. Pero muchas veces nos falta caminar en esa fe, porque pensamos que según la función que a veces tenemos en la iglesia, depende de eso, nos da un poquito más de espíritu. Ah, tú tienes tantos años en la iglesia, vaya tú un poquito más de espíritu. Ah, no, tú eres más joven, estás recién iniciando, un poquito más de espíritu. No, Él da sin medida, porque todos delante de Él somos hijos. En la condición como Él nos ve, está Cristo es la cabeza y todo el resto estamos al mismo nivel. Tenemos la misma autoridad, tenemos el mismo poder, tenemos el mismo amor propio. Tenemos la misma capacidad, porque Él da sin medida, sin restricciones. Él te amó, y cuando tú aceptas y te arrepientes delante de Dios y aceptas el sacrificio que Jesús hace por ti, Él te derrama el mismo Espíritu, el mismo Consolador. No cambia, no cambia. Y la iglesia tiene que aprender en estos tiempos que tú tienes el poder y la autoridad para hablar las palabras de Dios, porque si eres enviado por Dios, hablas la palabra de Dios. Y Él da su Espíritu sin medida. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Él no era anciano, no era un apóstol, ¿sí? Era alguien que arreglaba las mesas, pero era lleno del Espíritu Santo. Y él, por predicar la palabra, muchos se convertían y hacía señales. Y él fue el primero que fue apedreado y muerto por hablar de Jesucristo. Pero la referencia aquí, lo importante aquí es que Él es el mismo Espíritu. Es la misma gracia. El tercer punto, que es lo que está pasando, es que la gente no está teniendo intimidad con Dios, o no tenía intimidad con Dios. Dios nos está enseñando este tiempo a tener intimidad, porque la diferencia entre hijos de Dios no es la condición de hijos, es la calidad de tiempo que tienen con el Padre. Y lo que Dios está haciendo también en estos tiempos es acercarnos a su corazón. Todo viene de su corazón, no viene de tu conocimiento, no viene de tu profesión, no viene de tu intelecto,
Viene de esa gracia que hablamos al inicio, de lo que Dios quiere hacer en tu vida si tú le permites y tú estás caminando con Él. Dios quiere que sus hijos tengan experiencias con Él. ¿Sabes por qué los discípulos decidieron al final morir con Cristo? Morir por Cristo. Morir por Él, entregar sus vidas por el Evangelio. Porque ellos tuvieron experiencias con Dios. Caminaron con Jesús, vieron, sus ojos vieron las cosas que Jesús hizo. No solo cuando estaba en la tierra, después. Ellos vieron cosas maravillosas en medio de esa relación con Dios. Y el Señor quiere que tú tengas esa misma experiencia con Él. En la intimidad, que tú puedas experimentar su amor. ¿Cómo tú le dices a una familia que está por divorciarse que hay esperanza si tú no tienes esa esperanza en tu matrimonio? ¿Cómo le dices a una persona que sea sano si tú no has experimentado la sanidad del Señor? Y no hablo solo de enfermedad física, hablo de enfermedad espiritual, del pecado. ¿Cómo le dices a una persona que está en depresión y que quiere suicidarse que hay vida en Cristo si tú no sientes esa vida? ¿Cómo le puedes decir a una persona que se acerque a Dios porque le ama y tú no sientes ese amor? Nosotros a veces predicamos, pero a veces nos falta vivir. Y el Señor lo que está haciendo en estos tiempos es afirmarnos primero a nosotros en Él, para que luego podamos testificar de Él. Lo primero que pasaron sus discípulos es afirmarse en Jesús para luego hablar de Jesús. Y eso toma un tiempo. Y no sé cómo esté tu tiempo ahora, pero si ese espíritu está sin medida delante de ti, es porque el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. No te conformes a lo que otros puedan hacer en el Señor. No te conformes solo a recibir, que es bonito recibir de hermanos que conocen, que creen en la palabra, que comparten un testimonio, que predican. Está bien eso. Pero el Señor también te quiere usar a ti como luz y sal del mundo. Quiere que tú tengas una relación viva con Él. Porque si Dios es vivo y Él es un Dios de vivos, los vivos lo podemos sentir y los vivos lo vamos a experimentar. Y su espíritu es la garantía y es la seguridad de que eso está pasando en todo tiempo. Así que, amigos, yo les quiero dejar este mensaje de parte del Señor. Primero, entendamos que Dios es un Dios de vivos y Él es tan real y está tan cerca de ti. Y Él te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y segundo, que este espíritu da sin medida. No importa tu condición, ¿sí? No importa tu pasado. El Señor te dice, no me importa tu pasado. Él siempre tiene un futuro diferente para nosotros. Esto es algo impresionante que hace el Señor. Toma algo que fue golpeado, que fue dañado o que mucha gente dio por obsoleta, y el Señor te da una nueva oportunidad, una nueva identidad como su hijo y te da propósito. El Señor a sus hijos no solo les cambia su forma no solo los limpia, sino que les da propósito. Y eso hace un verdadero padre. Un verdadero padre te limpia y te da propósito. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y entonces, amigos, este es el reto para nosotros, este tiempo para todos nosotros. Es algo que necesitamos tener una relación más estrecha con Dios para experimentar ese espíritu sin medida que nos dio, para que no tengamos temor de hablar, de predicar, de salir, de orar por enfermos. Pero primero debes tú tener esa experiencia con Dios. Y Dios quiere tener esa experiencia con cada uno de sus hijos porque Él nos ve a todos por igual. Somos delante de Él iguales. Nadie tiene un poquito más, un poquito menos. No, Él da el espíritu sin medida. Recuerda eso. Él no pone condiciones para dar su regalo, porque es un regalo que nos da. Depende de nosotros ser buenos mayordomos con ese regalo y sobre todo buscar a Dios en la intimidad siempre para poder experimentar aún más esa grandeza y esa gloria que viene por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Amigos, que el Señor les bendiga tremendamente, les amo mucho, les mando un saludo ahí a todas sus familias y qué bendición poder compartir acá en Verbo Condado este día. Gracias a los hermanos, al Consejo de Ancianos que pues me ha invitado a este tiempo, a este espacio de compartir con ustedes. Para mí siempre es un honor. Que el Señor les bendiga también a todos mis amigos allá que están sirviendo también al Señor en esa parte de la ciudad. Muchas bendiciones, amigos. Les amo mucho.